¿Cómo graficar una función de dos variables? Para ello vamos a introducir los siguientes conceptos que son necesarios para entender el proceso de graficación de uno de este tipo de funciones. ¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Sea f una función de dos variables escalares. La curva del nivel a la altitud c de f es la curva en R2 definida por la ecuación que depende directamente de x y de y, donde esto es igual a c. Este valor de c corresponde a una constante. Vamos a tenerlo representado en notación matemática de la siguiente forma, donde todos los valores de x, y que pertenecen a R2 tal que la función fx, y es igual a c. Es decir, estamos asignando un valor constante para todo un conjunto de valores, por ejemplo, que puede ser de x y y, obviamente porque estamos hablando de una función de dos variables, donde vamos a tener una curva de nivel representada por un valor c, que es constante. ¿Ok? Cuando estamos introduciendo el concepto de R2, estamos hablando de funciones de dos variables. Cuando hablamos de R, estamos hablando de un punto en específico. Pero si hablamos, por ejemplo, de R3, entonces estamos considerando funciones de tres variables. Esto para introducir un poquito de notación matemática en los temas que hemos estado trabajando. Ahora, no solamente necesitamos esto, no solamente necesitamos lo que es la definición de una curva de nivel, sino que también vamos a necesitar lo que tiene que ver con el contorno. Entonces, la curva de contorno a la altitud de C de F es la curva en R3 definida por las dos ecuaciones, es decir, donde vamos a tener una ecuación Z igual a Fx, y Z igual a C. Esa función que tenemos z nos va a representar una superficie con la cual nosotros vamos a representar la función. En una variable nosotros representamos las funciones a través de una curva. Cuando estamos hablando de funciones de dos variables, estamos representando la función a través de una superficie. ¿Ok? Dentro de la notación matemática se tiene lo siguiente. Vamos a tener que C es igual a ese conjunto de valores x, y, z que pertenecen a R3, tal que z es igual a la función que depende de x y y, donde esto es igual a la curva de nivel c. Ahora, vamos a considerar lo siguiente. La sección de la gráfica de f determinada por el plano x igual a c es el conjunto de puntos en x, y z, donde z es igual a una función que depende de x y de y donde x va a ser igual a c. Esto en notación matemática significa lo siguiente, voy a tener que x es igual a esa curva de nivel que va a ser igual a todos los valores de x, y y z que pertenecen a R en 3, tal que z es igual a fx, y, es decir, la función que depende directamente de x, y, donde x es igual a c. Es decir, estamos especificando una sección de una gráfica con la cual podemos identificar el tipo de superficie que estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en Y? Vamos a tener exactamente la misma definición, donde ahora va a ser la curva del nivel en Y. ¿Ok? Entonces tenemos que Y es igual a C. Vamos con un ejemplo para mostrar. Sea f una función de dos variables, donde vamos a tomar que esto es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Es decir, si representamos esto matemáticamente, queremos considerar las curvas de nivel, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tomar los valores de x, y que pertenecen a R2, tal que 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a nuestra curva de nivel C, donde esto va a ser igual a los valores de x, y, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 menos c. Lo que hicimos fue un despeje, ¿ok? Para obtener lo que es, en este caso, el tipo de ecuación que nos va a permitir definir el tipo de curva de nivel que vamos a trabajar. Obviamente, con la experiencia se va adquiriendo práctica en esto para identificar qué tipo de representaciones gráficas o qué tipo de funciones estamos trabajando. En funciones de una variable, recordemos que estamos hablando de curvas. Cuando hablamos, como dije, en dos dimensiones, estamos hablando de superficies. Entonces, con la práctica se va adquiriendo esa destreza para poder identificar el tipo de gráfica que corresponde a la función que se está abordando. ¿Ok? Entonces, de aquí tenemos que considerar lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que aquí el radio tiene que ser menor a 4. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el valor de C es mayor a 4? Estamos obteniendo radios negativos y obviamente no hay radios negativos. Si nosotros usamos lo que es la expresión del radio que corresponde a esta parte que tenemos del lado derecho después de x al cuadrado más y al cuadrado, vamos a tener entonces lo que sería la raíz de 4 menos C. Y como vemos, no podemos tomar valores mayores a 4, porque entonces estamos hablando de una
cantidad que no tiene que ver con los números reales, sino con los números complejos. Y obviamente estamos hablando del campo de los reales, ¿ok? Entonces, ahora, tomando en cuenta esta consideración, vamos a tabular un conjunto de valores como sigue. Vamos a tener los valores de menos 5, menos 1, 0 y 1 para c. Si nosotros sustituimos esos valores en la ecuación de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4 menos c, vamos a tener los siguientes valores. Vamos a tener un radio, donde vamos a tener un radio cuadrado de 9, otro valor que corresponde a 5, otro valor que corresponde a 4 y un valor que corresponde a 3. Entonces, tenemos representadas nuestras curvas de nivel. Como vemos, tenemos una ecuación de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto nos indica una circunferencia. Para ello vamos a construir lo siguiente. Vamos a tener nuestro plano XY. Es decir, vamos a tener una perspectiva desde arriba, como si estuviéramos viendo nuestro plano de 3 dimensiones desde arriba, donde vamos a considerar en este caso la primera curva de nivel, la segunda, la tercera y la cuarta. Aquí vamos a asignar lo que son los valores de c igual a menos 5, c igual a menos 1, c igual a 0 y c igual a 3. Entonces, todo esto nos representa lo que se conoce como un mapa topográfico, con el cual nosotros podemos darnos una idea del tipo de superficie que se está trabajando. Este tipo de mapas topográficos se utilizan en muchas aplicaciones, por ejemplo, para el relieve de las montañas y para muchas otras aplicaciones, ¿ok? Esto es una de ellas, donde podemos representar, por ejemplo, una función, donde nosotros podemos observar que estamos hablando de un conjunto de planos, como si estuviéramos agarrando la superficie y rebanándola, obteniendo tiras de pan, que nos van a permitir definir aproximadamente la función que se está abordando. Si esto lo vemos en 3 dimensiones, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestras curvas de nivel de esta manera, donde tenemos todos los valores de c que hemos tabulado anteriormente. Entonces aquí vamos a tener lo que es nuestro plano x, y y z, donde tenemos una perspectiva tridimensional. De aquí es donde recibe el nombre de curvas de nivel. Por esta razón tiene ese nombre, porque estamos viendo valores, distintas curvas que están en distintos niveles de c. De ahí viene esa asignación a su nombre. Ahora, ¿qué nos falta? Obviamente no está completado esto. Necesitamos definir lo que es el contorno para poder estudiar el tipo de función que se está trabajando. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuevamente nuestra gráfica de curvas de nivel en 3 dimensiones. De aquí vamos a combinar lo que es la definición de la superficie de contorno y las secciones. Entonces, vamos a tener los valores de x, y, z que pertenecen a R3, tal que z es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, donde vamos a tomar lo que es el valor y igual a 0. Si esto ocurre, entonces nuestra curva, o mejor dicho, nuestra superficie va a ser z igual a 4 menos x al cuadrado. Es decir, vamos a definir una gráfica en el plano x, z, ¿ok? Donde entonces vamos a tener representada la siguiente función. Aquí vamos a tener lo que es una parábola invertida debido al signo negativo que tenemos ahí en menos x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos el caso en donde x es igual a 0? Vamos a tener la misma representación, pero en el otro plano, es decir, en el plano YZ, ¿ok? Donde nuevamente tenemos una parábola invertida. Entonces, con esto nos vamos dando cuenta que estamos trabajando con una superficie que recibe el nombre de paraboloide, ¿ok? Si nosotros lo representamos a través de un software computacional que nos permita graficar como GeoGebra, vamos a tener la siguiente función, donde tenemos nuestro paraboloide invertido de esta manera. Así es como nosotros podemos hacer bosquejos del tipo de superficies que se están trabajando con funciones de 2 variables. Obviamente no es tan fácil como, por ejemplo, representar una curva de una función de una variable. Requiere más trabajo, pero con las curvas de nivel nosotros tenemos la facilidad de poder abordar este tipo de representaciones gráficas de una forma más sencilla y de una forma que nos permita entender el concepto que se está trabajando. Hasta la próxima, no olviden suscribirse si aún no lo he hecho y compartir el contenido si es de su agrado. De esta forma me permiten apoyarlos y seguir creciendo en el canal. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.